Capítulo 13. Esto no puede ser real, pensó Sinon después de escuchar la explicación del pequeño espadachín sobre la situación. La mera idea de que alguien realmente matara a otros de esa manera, sin ninguna razón aparente más que el acto en sí, era algo que simplemente se negaba a creer. Después de todo, incluso en el caótico desierto de Gungale Online, donde la intención de matar estaba en todas partes y la matanza era la norma, tal acción no se le ocurriría ni siquiera al más sanguinario de los jugadores. Porque después de todo lo dicho y hecho, el simple hecho de que no era real seguía ahí. En este mundo, sin importar cuántas balas dispararan, cuántos enemigos destruyeran, no se derramaría ni una sola gota de sangre. No hubo malicia, ni intención real de hacer daño, porque al final fue solo un brumo, fue solo un juego. Pero incluso mientras esos pensamientos pasaban por su mente, su corazón, sus instintos le gritaban que lo que él decía no era más que la verdad. ¿Cómo puede alguien realmente matar a alguien más de esa manera? Sinon preguntó en voz baja, su voz apenas por encima de un susurro. Incluso si aceptara la explicación de Kirito de que alguien estaba ayudando a Deagun a hacer tal cosa desde fuera del juego, la motivación que llevaría a alguien a hacer tal cosa era incomprensible para ella. Aún podía imaginarse ese día, aún podía sentirlo como si acabara de suceder, aún podía ver la sangre en sus manos. ¿Por qué alguien buscaría activamente eso? Pero realmente hay gente así. Respondió Kirito con seriedad, su voz adolorida. Ese tipo del manto, Deagun, mató a mucha gente en el GMO que jugamos antes. Incluso después de saber que el enemigo realmente moriría, incluso después de saber lo que causarían sus acciones, todavía blandió su espada, justo cuando disparó Pale Rider hace un momento, y yo, mirando su rostro dolorido mientras Kirito se apagaba, los ojos perdidos en la autorrecriminación, Sinon finalmente tuvo la prueba que necesitaba para lo que había sospechado desde hace un tiempo. Kirito era un sobreviviente de ese incidente, el incidente que le había costado la vida a más de 4000 personas debido a los caprichos de un solo loco, era un sobreviviente de Sao. Y si se podía confiar en sus palabras, Deagun era como él. No como él, no es eso pensó, apretando inconscientemente su agarre sobre Hécate cuando se dio cuenta de que sus palabras pintaban una verdad mucho más aterradora. Alguien que incluso pensó que sabía lo que sucedería mató activamente a otros jugadores, alguien que no deseaba nada más que matar. Y ese alguien estaba justo aquí en este torneo con ellos. Podía sentir el peso de Hécate como nunca antes mientras su mente vagaba lentamente hacia el día en que ella misma se había manchado las manos. ¿Sinon? Kirito preguntó con preocupación en su voz, rompiendo sus sombríos pensamientos. Mirando la preocupación en el rostro femenino incongruentemente hermoso del extraño espadachín, Sinon miró ligeramente antes de recomponerse. No te preocupes, es solo que tus palabras fueron un poco impactantes. Para ser honesto, no puedo, no. Se detuvo, sacudiendo la cabeza ligeramente para aclarar su mente. No quiero creerte. Pero puedo decir que no estás mintiendo, y eso, junto con lo que he visto hasta ahora, gracias, eso es suficiente. Kirito respondió con alivio. Antes de que pudiera responder, el dispositivo en su mano derecha comenzó a vibrar levemente, lo que indicaba que la exploración satelital estaba a punto de comenzar. Kirito vigila, voy a tratar de encontrar el nombre a ese jugador. Recibiendo un asentimiento en respuesta, Sinon se concentró en el dispositivo, frunciendo el ceño confundida mientras el escaneo satelital avanzaba sin mostrar a nadie en su vecindad. Escaneando rápidamente el resto del mapa, Sinon vio que 11 jugadores ya habían sido derrotados, dejando 19 jugadores restantes. Pero solo se mostraban 17 luces, ignorando el avatar desconectado de Pale Rider, lo que significaba que la última tenía que ser Deagun. Es como antes. ¿Podría estar escondido bajo el agua como lo hizo Kirito? Como Sinon pensó que el escaneo terminó, dejando solo sus 5 sentidos para buscar al enemigo durante los próximos 15 minutos. Tenemos que movernos, aquellos que habían visto el escaneo apuntarán a esta posición, ya sea porque pensaron que habíamos estado peleando y viniendo a eliminar al ganador o sospechando que podríamos haber formado una alianza temporal y decidiendo terminar una amenaza futura. Sí, tienes razón. Kirito respondió con voz cansada. Sinon, si te pidiera que busques un lugar absolutamente seguro y esperes allí hasta el final del torneo, no seas ridículo. Sinon lo interrumpió antes de que pudiera terminar de hablar. Como si pudiera hacer una cosa tan cobarde.
Y además, no hay lugares seguros en esta isla, todos esconden agujeros donde el escaneo satelital no llega, como las cuevas en el desierto del norte, son trampas mortales si tu oponente tiene granadas u otras armas similares. Si lo que dijiste es cierto, ser eliminado de esa manera nos dejaría como blancos fáciles, ya que nuestro avatar estaría completamente inmovilizado hasta el final del torneo. Sinon no sabía por qué Dagon había dejado sola a Dine después de lidiar con Pale Rider, pero no tenía ningún deseo de contar con la suerte para salvarla, ya que simplemente se quedó allí, impotente, esperando que terminara el torneo. Lo tengo, así que separémonos aquí. Kirito respondió con calma. Tomada por sorpresa por su repentina declaración, Sinon logró calmarse antes de mirar al extraño espadachín que acababa de sumergirse en su vida. Pero, ¿qué planeas hacer? Iré tras de Dagon. No puedo permitir que mate a nadie más. Si lo enfrento en combate, estoy seguro de que recordaré su nombre y seremos capaces de lidiar con él en el mundo real. Sus palabras fueron fuertes e implacables, como si no tuviera otra opción que detener a Dagon, como si fuera su deber detenerlo. No te preocupes, cuando esto termine, mantendré nuestra promesa y pelearé contigo con todo lo que tengo. Pero por ahora mantén tu distancia de él. Gracias por escuchar mis palabras y no dispararme. Con esas palabras dejó los arbustos donde se habían estado escondiendo y se dejó caer hacia el puente donde Dagon había desaparecido, sin siquiera esperar su respuesta. Al ver al pequeño guerrero que se alejaba, su rostro se centró en una resolución inquebrantable. Sinon se dio cuenta de que Kirito caminaba hacia el peligro sin pensarlo dos veces por su propia seguridad después de decirle que era demasiado peligroso para ella involucrarse en el mismo asunto. Es suficiente. Ella pensó, el desafío impregnando todo su ser. Sosténlo justo ahí. Gritó, haciendo que Kirito girara en su lugar sorprendido mientras corría a su lado. Yo también voy contigo. Ella declaró, sus ojos desafiándolo a cuestionarla. ¿Quién te crees que eres, caminando solo hacia una posible situación peligrosa? Ese tipo es un experto incluso sin esa arma, y tú que no sabías casi nada sobre este juego hace menos de 24 horas vas a salir y desafiarlo solo. Ella continuó sin permitirle hacer una pausa para intervenir. Teniendo en cuenta la posibilidad de que tu loca teoría sea correcta, entonces, si pierdes, morirás. Y sin embargo, simplemente avanzas sin ningún respaldo, como un tonto héroe shounen. No, es demasiado peligroso. ¿Viste la batalla, verdad? Una vez que te golpean, se acaba y. Precisamente. Sinon lo interrumpió. Y, sin embargo, ya estabas corriendo hacia un campo abierto para tratar de encontrarlo imprudentemente como un maldito novato. Soy el mejor francotirador en Go, necesitarás mi opinión para derribar a este bastardo y además, como dije antes, no existe tal cosa como un refugio seguro en esta isla, mientras ese tipo esté cerca, todos están en riesgo, así que es mejor convertir al cazador en cazado y eliminarlo. Podía ver que sus palabras lo afectaban, su rostro dolorido mostraba claramente que no quería ponerla en peligro pero no podía refutar sus palabras. Hablando honestamente, admitiría, aunque solo fuera para sí misma, que la sola idea la asustaba. Enfrentarse a un arma que realmente podría matarla, sonaba demasiado cerca de sus recuerdos para su comodidad, haciéndola desear nada más que escuchar su consejo y mantener la distancia de todo el lío. Y, sin embargo, sabía muy dentro de sí misma que no podía dejar que este idiota espadachín simplemente se lanzara de cabeza al peligro. Porque de alguna manera, sin que ella se diera cuenta, en medio de sus despistes y locuras, entre molestarla y exasperarla, había logrado evitar los muros que ella había construido a su alrededor y convertirse en algo que no había tenido en mucho tiempo, alguien que podía entender. Y empatizar con ella, se había convertido en un amigo. Al observar su rostro atribulado, vio cuando de repente bajo una máscara de pura concentración, todo rastro de emoción abandonó su rostro cuando agarró su sable de luz y cargó hacia ella a una velocidad casi demasiado rápida para seguirla. Pero antes de que pudiera reaccionar, él había pasado corriendo junto a ella, su hoja era un torbellino de movimiento mientras bloqueaba una lluvia de balas que estaba atacando su posición. Sin perder un solo momento, Sinon se dio la vuelta mientras levantaba a Hécate a los ojos, buscando a sus agresores detrás de la defensa arremolinada de Kirito. Perdimos demasiado tiempo discutiendo aquí. Se reprendió a sí misma al ver tres siluetas alrededor de las formaciones rocosas cerca del puente disparándoles con rifles de asalto automáticos.
Al verlos hablar entre ellos, los jugadores llegaron a la conclusión de que estaban trabajando juntos y formaron una coalición para encargarse de la amenaza. Maldiciendo por lo bajo al ver que el ángulo no permitiría un tiro mortal y dándose cuenta de que Kirito se estaba manteniendo firme debido a que su avatar estaba detrás de él, Sinon corrió hacia un lado. Corriendo hacia una roca, saltó encima de ella antes de impulsarse hasta la copa de un árbol cercano e inmediatamente patearla para ganar aún más altura. En el vértice de su salto, miró a través de la mira telescópica de Hécate, sus oponentes estaban claros en su línea de visión, su cobertura se volvió completamente inútil. A pesar de saber que solo tenía un momento para lograr esto antes de que se dieran cuenta de lo que estaba haciendo o la gravedad recuperara su control, Sinon apuntó con calma. Podía sentir la frialdad de Hécate entrando en su ser mientras el mundo parecía ralentizarse a su alrededor. No dudó, en el mismo momento en que el círculo de predicción de balas se redujo y rodeó la cabeza de uno de sus oponentes, apretó el gatillo. Una tormenta de fuego explotó desde Hécate, derramando la muerte sobre los que estaban debajo como si un dios se vengara de aquellos que se atrevieron a desafiarlo, inmediatamente derribando a uno de sus asaltantes cuando la bala atravesó su casco. Uno menos, faltan dos. Pensó mientras caía al suelo viendo cómo Kirito cargaba de cabeza hacia los dos enemigos restantes. Era como ver un maremoto que se precipitaba hacia la costa, feroz, rápido e implacable. Su carga no se vio afectada por los esfuerzos cada vez más frenéticos de sus oponentes, ya que su velocidad y reflejos le permitieron moverse entre las balas con facilidad. Su sable de luz destellaba a su alrededor como si fuera un escudo de luz que desviaba las pocas balas que podía. No esquivar con un repentino estallido de velocidad, estuvo frente a su primer oponente, su espada saltó hacia adelante en un borrón de luz mientras atravesaba el pecho de su oponente. El último oponente, a quien ahora reconoció como Xiao Dun, un hábil usuario de ametralladoras que había participado en el último torneo, acababa de recargar su arma y la estaba levantando hacia Kirito con la intención de eliminarlo antes de que pudiera soltar la espada de su compañero. Avatar derribado. Pero antes de que pudiera abrir fuego, se vio obligado a lanzarse hacia un lado para evitar la bala de Sinon, dándole a Kirito todo el tiempo que necesitaba para alcanzarlo, con la espada levantada en un golpe por encima de la cabeza dirigido a su cuello. Mientras se acercaba a su lado, no pudo evitar permitir que una pequeña sonrisa apareciera en su rostro, divertida por su repentina coordinación durante el ataque y la facilidad con la que habían derribado a los otros jugadores, sabiendo que esto acababa de demostrar su integridad. Punto. Entonces, ¿alguna objeción más? Preguntó sonriendo aún más al ver a Kirito suspirar y bajar la cabeza en señal de aceptación. Aún no han captado a Oni-chan con la cámara, Leafa se quejó sacudiendo su cola de caballo rubia mientras se sentaba en un pequeño sofá en la casa de Kirito y Yasuna en la ciudad de Yggdrasil. Eso es realmente inesperado, realmente pensé que definitivamente entraría y mostraría todas sus habilidades. Silica dijo de acuerdo desde su lado junto a Leafa y Yasuna, sus orejas de gato marrón se contrajeron cuando un pequeño dragón de plumas azules sentado en su hombro chilló su acuerdo. No, ese tipo sabe lo que está haciendo. Probablemente se esté escondiendo en algún lugar mientras espera que disminuya la cantidad de participantes. Klein proclamó ruidosamente desde la barra del bar en la esquina de la habitación. Kirito no haría tal cosa. Asuna confió con calma, sabiendo que la personalidad de Kirito no le permitiría simplemente esconderse ya que la oportunidad de probar sus habilidades estaba sucediendo a su alrededor. Así es. Papá definitivamente derribaría a sus oponentes con tal velocidad que la cámara ni siquiera sería capaz de seguirlo. Joe felizmente exclamó desde su posición en el hombro izquierdo de Koneko, sus pequeñas alas aleteando de emoción mientras las orejas blancas de gato de la pequeña torre se contraían ligeramente mientras continuaba mordisqueando las golosinas que Asuna había hecho. Al escuchar esa declaración, Lizbeth no pudo evitar echarse a reír desde su asiento al costado de la habitación. Ah, eso también es bastante posible. Ella proclamó con alegría. Ya que por lo que Argo me dijo, decidió usar una espada en lugar de un arma en un juego lleno de armas de fuego. Ante esas palabras, todos imaginaron la situación de Kirito, enfrentando rifles de asalto y ametralladoras con una espada, y la sala inmediatamente se llenó de risas. En medio de la risa, Asuna no pudo evitar desear que más miembros del club de investigación oculta además de Koneko hubieran venido a esta pequeña reunión. Pero Rias había ido al estado Gremor y en el inframundo a instancias de sus padres, con Akeno y Kiba acompañándola.
mientras que Asia casi había arrastrado a Issei a una cita con ella después de finalmente perder la paciencia cuando todas sus sutiles, y no tan sutiles, insinuaciones sobre él llevándola a una simplemente volaron justo sobre su cabeza. No podía creer lo inconsciente que Issei podía estar con respecto a la atención del sexo opuesto, especialmente considerando lo que él proclamó que era su sueño. Estaba segura de que incluso ahora que Asia lo llevaba al cine, él todavía no se había dado cuenta de que iba a tener una cita con la ex monja. ¿En serio, qué tienen que hacer para transmitir el mensaje de que les gusta? ¿Dormir desnudo en su cama con él? Pensó en broma, compadeciéndose tanto de Rias como de Asia debido a su falta de idea de interés amoroso. Ni siquiera en Aincrad estaba Kirito tan inconsciente. Por lo que ella podía ver, la forma en que las cosas estaban superando su mayor obstáculo para lograr sus intenciones de amor no sería la competencia entre ellos, sino el propio Issei y su falta de conciencia. Sacudiendo la cabeza con desconcierto, una vez más se concentró en la gran pared de vidrio que normalmente mostraba el magnífico paisaje de Alfheim, pero que podía funcionar como una pantalla, como lo estaba haciendo ahora mostrando la transmisión en vivo del torneo Bullet of Boomers. Pero, ¿por qué Kirito tuvo que cambiar repentinamente su avatar de halo solo para ingresar a este torneo? Silica preguntó mientras mordisqueaba uno de los muchos bocadillos que Asuna había preparado. Bueno, recibió un trabajo extraño de Kikuoka. Escuché que tenía que investigar algunos posibles problemas con los Bromo, o más bien, el estado actual de DSE Nexus. Y dado que Go es el único juego con un sistema de intercambio de dinero, fue elegido para ser investigado. Asuna respondió, repitiendo las palabras que Kirito le había dicho. Pero incluso mientras decía eso, las dudas persistentes que sentía sobre este esfuerzo en particular se abrieron paso a la superficie. Kirito no le había mentido, como siempre había sido sincero. Ella lo sabía, especialmente considerando que cuando todo estaba dicho y hecho, Kirito no podía mentir de manera convincente para salvar su vida. Pero también sabía que él no estaba por encima de ocultar parte de la verdad, especialmente si creía que estaba haciendo lo correcto al hacerlo. Ella sabía que algo estaba pasando, pero le permitió a Kirito sus secretos, sabiendo que podía cuidarse solo y con suerte no haría algo como una de sus estúpidas ideas suicidas mientras ella no lo estaba cuidando. Y ahora tengo un presentimiento aún peor sobre todo este lío. Asuna se desesperó en silencio debido a las conclusiones que su mente estaba sacando en contra de su voluntad. Podía sentirlo en sus huesos. La misma cautela que impregnaría su ser como un monstruo comenzaría a rodear lentamente a su grupo justo fuera del alcance de su habilidad de búsqueda. Ya veo, bueno, él es el tipo de persona que puede adaptarse de inmediato a una nueva situación, así que supongo que es el único apto para el trabajo. Dijo Lisbeth, habiendo captado la aparente preocupación de Asuna y tratando de calmarla. Pero si ese fuera el caso, ¿por qué se unió a un torneo PvP de repente? Si solo era un trabajo de investigación, ¿no debería estar hablando en las calles con otros jugadores o algo así? Leafa preguntó dudosa, mostrando su propia preocupación por la situación. No te preocupes por las cosas pequeñas. Kirito tiene que tener un plan. Y además es demasiado pensado para ser derribado por algunas míseras armas de fuego. Siempre puede salir adelante y hacer el trabajo, una de las razones por las que Argo decidió acercarse a él en Go. Klein inmediatamente intervino para tratar de ayudar, sin siquiera darse cuenta de lo que acababa de decir. ¿Qué tiene que ver Argo con esto? Asuna pensó bruscamente, al darse cuenta de que Lisbeth también había dicho que su conocimiento de que Kirito estaba usando una espada en el juego provino de Argo. «Guau, este tipo es realmente bueno», dijo Silica, interrumpiendo la línea de pensamiento de Asuna y volviendo su atención a la pantalla. Una de las batallas que se mostraban en ese momento era ciertamente interesante. Un jugador con algún tipo de rifle de asalto estaba escondido en un puente mientras que el otro esquivaba rápidamente las balas de su oponente trepando y saltando a través de los cables de acero del puente. Parece que algunos de estos jugadores tienen algunas habilidades. Pensó mientras miraba los nombres que se mostraban en la pantalla, Dine y Pale Rider. Pero de repente, después de ganarle a su oponente, el jugador de uniforme azul, Pale Rider, colapsó repentinamente un efecto de chispa que fluyó a través de su cuerpo debido a una herida de bala en su hombro. Sus movimientos estaban sellados. Es como el sello de cortina de relámpagos mágico de viento. Leafa dijo mientras ampliaba la imagen para verla mejor. Odio esas cosas sobre todo.
Y además, esa habilidad de rastrear ya es demasiado buena, ¿no es así?, dijo Klein al escuchar las palabras de Leafa, sacudiendo su cabello rojo con molestia. Odias todo tipo de hechizos debilitantes. Aumenta un poco tu habilidad antimagia, ¿quieres? Ella respondió sin dejar de mirar la pantalla. Lo que sea, ¿a quién le importa eso? Un guerrero como yo no elegiría una habilidad con la palabra magia sin importar qué. No la elegiría incluso si me mata. Pero su afable pelea fue interrumpida por un repentino jadeo proveniente de Sílica. Y fantasma, y en la pantalla, caminando hacia la forma inmovilizada de Pale Rider, había un jugador encapuchado que vestía un manto andrajoso de color gris oscuro que bailaba con el viento, su rostro completamente oculto en las sombras. Solo dos pequeños orbes rojos brillando donde deberían estar sus ojos. Aunque sabía que era un jugador, y no uno de los mobs de tipo espectral que eran tan letales en Aincrad, Asuna no pudo evitar sentir un escalofrío recorrer su espalda y, a juzgar por la apariencia de todos los otros exjugadores de Sao. En la habitación, también tenían recuerdos menos que agradables sobre ese monstruo en particular. El jugador del manto se acercó lentamente a Pale Rider, sacando una pistola negra de los pliegues de su manto. Apuntándolo hacia su oponente, levantó lentamente su mano izquierda hacia su cabeza, luego hacia abajo hasta su pecho, luego de un hombro al otro haciendo una señal de cruz. Asuna podía sentir un pequeño nudo de ansiedad formándose en la boca de su estómago, tenía la vaga sensación de que algo no estaba bien, que algo estaba por suceder. Sin saberlo, tensando su cuerpo, observó con los ojos muy abiertos mientras él llevaba su mano izquierda hacia el costado del arma antes de finalmente comenzar a apretar el gatillo. Pero de repente dobló su cuerpo hacia atrás, un repentino estallido de luz mostró que había esquivado una bala por apenas unos centímetros. Enderezando su cuerpo en medio de la lluvia de astillas de concreto causadas por el ataque furtivo, giró. Con calma, casi con desdén, miró hacia el área donde este nuevo asaltante estaba escondido antes de apuntar una vez más contra Pale Rider. Incluso si no podía ver su rostro, podía sentir la sonrisa frívola y fría que lucía, y se sorprendió por la familiaridad repentina que invocó. A pesar de toda la tensión de su preparación, la ejecución fue casi decepcionante. Al apretar el gatillo, se disparó una sola bala contra el torso de Pale Rider, lo que redujo su salud pero ni siquiera estuvo cerca de matarlo. Sin embargo, a pesar de eso, el jugador del manto se dio la vuelta, descartando por completo a su oponente mientras parecía mirar directamente a la cámara. Finalmente, habiendo luchado contra los efectos de la bala paralizante, Pale Rider rápidamente se puso de pie. Su escopeta apuntó directamente hacia la espalda del jugador. Pero antes de que pudiera disparar, de repente dejó caer su arma, las manos se lanzaron hacia su pecho como si tuviera dolor, el cuerpo cayó de rodillas y la boca se abrió en un grito silencioso. Sin un solo sonido o movimiento proveniente del otro jugador cuya espalda aún estaba vuelta hacia él incluso a pesar de la situación surrealista, el avatar de Pale Rider desapareció repentinamente, las palabras desconectado flotando donde una vez estuvo. Y, sin embargo, Asuna no podía convencerse de que había sido una mera coincidencia, su completa falta de sorpresa, la completa falta de reacción, mostraba que el jugador del manto había estado esperando esto. Mirando los orbes carmesí gemelos escondidos debajo de la oscuridad de la capa, Asuna observó cómo levantaba lentamente su arma hacia la cámara, como si amenazara a los espectadores, antes de que una voz metálica inhumana resonara en su oído. Este es poder real, fuerza real. Enfréntense a la justicia y graben el miedo de este nombre en sus corazones. El nombre ata arma y el mío. De Agun. No lo olvides. No ha terminado, nada ha terminado. Es Showtime. Al escuchar esas palabras, Asuna sintió una grieta en sus recuerdos, esas palabras específicas y el sentimiento de crueldad, de inhumanidad que invocaban. Conozco a este jugador, pensó cuando se dio cuenta repentinamente, recordando un castillo flotante donde la muerte siempre estaba detrás de ti. No podría estar equivocado, nos hemos conocido, hablado y luchado en Aincrad no ha terminado, ella se concentró en sus palabras. Él quiere decir que Sword Art Online aún no ha terminado. ¿Quién es este jugador? Tan concentrada estaba en sus pensamientos que cuando algo se hizo añicos a su lado casi saltó de la sorpresa. Klein estaba sentado en el banco de la barra, con los ojos muy abiertos. El vaso de cristal del que había estado bebiendo quedó hecho pedazos en el suelo cuando sus manos lo soltaron. Imposible y no puede ser.
ese tipo, y no me digas. Y al escuchar esto, Asuna realmente saltó del sofá, su rostro determinado y sus ojos fijos en los ojos carmesí del samurái. Klein, ¿lo conoces? ¿Quién es exactamente ese tipo? No recuerdo su nombre, pero, estoy seguro, ese tipo es miembro del Augen Coffin. Dijo, preocupación en su voz. Esas palabras hicieron que una ola de preocupación cruzara a todos los exjugadores de SAO en la sala al recordar las atrocidades que había cometido el gremio rojo. Klein, no me digas que él es el líder de esos tipos. No, ese era Po, y su forma de hablar es completamente diferente. Pero esa última frase, es hora del espectáculo, era el eslogan favorito de Po. Definitivamente es un miembro, y muy posiblemente uno de alto rango. Klein, ¿no es de Agun el nombre del jugador que Argo está tratando de encontrar debido a la sospecha de tener una conexión con ese Stray Devil? Lisbeth preguntó con un toque de pánico en su voz. Mierda, tienes razón. Exclamó, sus ojos se abrieron aún más. Y cuando hablé con ella hoy temprano, dijo que se pondría en contacto con Kirito para pedir ayuda. Pero eso no está relacionado con esas extrañas muertes. Silica dijo en pleno pánico. Ignorando todo lo demás que sucedía a su alrededor, Asuna se concentró en solo 3 detalles que acababa de escuchar de sus amigos en pánico. Usaron el término Stray Devil como si realmente supieran su significado, habían ocurrido muertes extrañas y había algún tipo de conexión entre este demonio callejero, el juego, las muertes, Argo y Kirito. Inmediatamente recordando lo que sus instintos le habían estado diciendo durante los últimos días, la naturaleza central de Kirito y sus extrañas acciones con respecto a este tema, Asuna rápidamente resumió todo y llegó a una conclusión simple. Kirito, vamos a tener una larga charla cuando esto termine, pensó sombríamente mientras caminaba hacia sus amigos en pánico, con una mirada severa en su rostro, sus ojos feroces e implacables. Al pasar junto a una Yui que parecía preocupada y una Koneko que calculaba en silencio, se paró frente al trío en pánico, su mera presencia los silenció de inmediato. Explica todo lo que sabes sobre esta situación, por qué hay un Stray Devil involucrado y qué están haciendo Argo y Kirito, ahora. A pesar de que no había levantado la voz, todos prácticamente se sobresaltaron ante la severidad de su voz. Intercambiando miradas preocupadas, comenzaron a hablar. Confirmando sus preocupaciones de que sí, Kirito estaba haciendo algo peligroso y estúpidamente heroico, otra vez. En la esquina de la habitación, de pie casi olvidada en el caos, Leaza escuchaba atentamente lo que decían los demás, con una mirada calculadora que luchaba con la preocupación en sus ojos. Esperando en silencio entre los edificios de la ciudad en ruinas en el centro del mapa, Sinon se concentró en lo que había aprendido hasta ahora mientras esperaba que Kirito comenzara su trampa. A pesar de lo casi absurdo de la historia de Kirito, no pudo evitar creerle. Podía sentir que estaba diciendo la verdad y, sin embargo, a pesar del peligro, había decidido ayudarlo. Pero incluso mientras atesoraba esta extraña conexión que habían forjado entre ellos, maldijo en silencio su peso. El miedo de perder al primer amigo que había hecho en años oprimía su corazón. El último escaneo satelital había mostrado que solo quedaban 8 jugadores, incluidos ellos mismos. Y lo que es peor, no se pudieron encontrar 2 nombres más en el mapa, Goren y Sterben, lo que indica que Deagun podría haberlos eliminado. De los 3 nombres que Kirito sospechaba que eran de Agun, solo Hibushi X permaneció en el escaneo, dentro de la ciudad y acorralando a otro jugador. Así que Kirito había decidido salir de su escondite, atrayéndolo hacia donde Sinon luego lo atacaría, a pesar del mayor riesgo para él que implicaría este plan, simplemente lo descartó diciendo que creía en ella. ¿Por qué confía tanto en mí? No pudo evitar pensar, recordando su comentario casi despreocupado de que contaba con ella para sacar a Deagun en caso de que lo alcanzara la bala eléctrica. Es como si ni siquiera se molestara en considerar su propia seguridad en comparación con los demás. Al escuchar los pasos de Kirito en la distancia, Sinon se preparó desde su posición en una de las aceras de la ciudad. Jurándose a sí misma que esta vez no fallaría. Mientras desaceleró los latidos de su corazón, no pudo evitar pensar que podría ser esto. La batalla que siempre había estado buscando durante tanto tiempo. Por ahora no sería solo un juego, sino una auténtica batalla por la supervivencia. Sintiendo que su miedo intentaba escapar de su control, se reprendió a sí misma. Permitiendo que la frialdad de Hécate impregnara su ser y frenando los latidos de su corazón una vez más.
De repente, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda, Sinon trató de apartarse del camino, pero llegó una fracción de segundo demasiado tarde. Al ser golpeada cerca de su hombro izquierdo, pudo sentir el entumecimiento de la bala paralizante atravesando su cuerpo mientras caía al suelo. Al escuchar el fuego automático proveniente de la dirección de Kirito, supo que habían calculado mal. El francotirador había atacado desde el sur, mientras que Kirito se enfrentaba a Hiushi X en el norte. De alguna manera está evitando el escaneo satelital. Pensó mientras luchaba contra los efectos de las balas paralizantes. Lentamente, a menos de 20 metros de su posición boca abajo, Sinon vio el aire ondularse y distorsionarse antes de que un jugador con un andrajoso manto gris oscuro apareciera de la nada. Camuflaje óptico metamaterial. Pensó en reconocer el elemento extremadamente raro que permitía a un jugador esconderse de la vista mezclando la luz para parecerse a su entorno. Un elemento que se consideraba el material de camuflaje definitivo y que aparentemente también funcionaba para bloquear el escaneo satelital. Debajo del manto ligeramente ondeante, podía ver el gran rifle de francotirador que llegaba hasta cerca de sus zapatos y el silenciador que estaba equipado frente a él. Si ese gran manto tuviera la habilidad de camuflaje óptico, podría lanzar un ataque incluso si atacara a sus oponentes. Daegun se acercó lentamente a su forma derribada, sus acciones eran tranquilas y sin prisas. Cuando se detuvo a solo 2 metros de su posición, Sinon pudo ver el casco con forma de calavera que llevaba puesto, sus ojos brillando con una espeluznante luz roja. Kirito, ahora, puedo decir, si eres, el verdadero, o uno falso. Dijo casi en un murmullo, su voz entrecortada e inhumana solo reforzaba su apariencia fantasmal. Recuerdo, cuando perdiste tus inhibiciones, en ese día de batalla. Una vez que mate a esta mujer, que es tu amiga, una vez que te liberes así de nuevo, serás, el verdadero Kirito. Ven, déjame ser testigo de esa espada tuya, llena de ira, intención asesina y locura. Detrás de la locura y el peligro de su declaración, solo una cosa estaba clara para Sinon, un solo hecho que al llegar a su mente encendió una llama de desafío en su cuerpo. ¿Me quiere matar? Este ermitaño que solo puede usar camuflaje óptico quiere matarme. Con la ira llenando su cuerpo, luchó lentamente contra la bala paralizante, luchando por cada centímetro mientras su brazo se movía lentamente hacia su ametralladora MP7 que estaba en su cintura. Daegun levantó lentamente su mano izquierda vacía de debajo del manto, usando 2 dedos para tocar la frente debajo de la capucha. Sinon luego notó que había un dispositivo flotante circular azul claro de 3 capas sobre Daegun, y la línea roja red continuaba parpadeando mostrando que era una transmisión de cámara en vivo. La flaca mano izquierda que tenía un guante de cuero negro pasó a través de su pecho y alcanzó el hombro izquierdo mientras Sinon agarraba lentamente la empuñadura del MP7. Muévete, muévete, muévete. Ella ordenó a su cuerpo, sabiendo que el tiempo casi había terminado. Daegun terminó su señal de cruz y lentamente buscaba su arma dentro de su manto, al mismo tiempo que Sinon luchaba por levantar su MP7, el peso familiar del mini SMG se sentía tan pesado como una montaña. Te tengo. Pensó en triunfo, levantando su arma y leyendo para disparar. Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, todo su cuerpo se congeló en su lugar, el hielo se apoderó de sus extremidades mientras su hogar se llenaba de temor. Sus ojos estaban fijos en el arma que tenía en la mano, una pistola aparentemente ordinaria con una empuñadura de metal dentada con un pequeño grabado en el centro, un círculo con una estrella en el medio. Era una pistola Blackstar, tipo 54. Y a pesar de su aparente apariencia común, su mera vista fue suficiente para dejarla en su lugar, los efectos de la bala paralizante casi olvidados. Perdió su fuerza y dejó que se le escapara de la mano derecha, su última esperanza, el SMG. Sin embargo, Sinon ni siquiera pudo escuchar el sonido del arma cayendo, la oscuridad llenó su visión mientras la imagen de otra persona abarcaba la de Daegun. El hombre que con una Blackstar había amenazado a su madre mientras robaba una pequeña oficina de correos en una pequeña ciudad, el hombre al que Sinon había atacado para proteger a su madre, el hombre al que había matado con su propia arma. La puesta de sol roja y las ruinas grises se desvanecieron gradualmente, dejando atrás solo los ojos carmesí y el arma en la oscuridad, mientras esperaba que la bala la alcanzara, que sus pecados finalmente la alcanzaran. Una vez que ese dedo se movió unas cuantas pulgadas más, el martillo golpearía el percutor, disparando la bala de metal que atravesaría el corazón de Sinon Shino dentro y fuera del juego, deteniéndolo, matándola.
Justo como lo que Shino le hizo a ese hombre ese día. Ese era un hecho inevitable. Incluso si escapó de Go, todavía sería atrapada por este hombre en algún lugar. Sus esfuerzos fueron todos en vano. No importa cuánto luchó por liberarse de su pasado, no tenía sentido. No podía escapar de su pasado, no podía escapar de sí misma. Justo cuando su conciencia se estaba rindiendo, sus ojos se cerraban mientras esperaba que la bala la golpeara y terminara con todo. Un destello de sentimiento, tan pequeño y tan fino como la arena, aún permanecía desafiante. No quiero rendirme. No quiero que todo termine aquí. Finalmente logré entender el significado de fuerza. Si puedo quedarme con ese tipo y observarlo, un día, seguramente lo haré, y esa pequeña parte de ella gritó desafiante. Los pensamientos de Sinon finalmente fueron interrumpidos por el disparo que resonó en el cielo. Y, sin embargo, no podía sentir dónde había sido golpeada. Al abrir los ojos, vio que no había sido ella quien había sido golpeada, sino el jugador cubierto frente a ella que había recibido el disparo. Una segunda bala no lo alcanzó por centímetros, dejando un agujero considerable en el piso, lo que indica el gran calibre del arma que se estaba utilizando. Saltando a la entrada de un edificio para cubrirse, Sinon vio que Daegun volvía a colocar el Blackstar en la funda de su arma, sacaba el L-115 de su espalda y recargaba rápidamente el cargador. Cambiando las balas de aturdimiento por las balas de muerte segura 338 la púa. Después de apuntar, apretó el gatillo sin dudarlo. El disparo silencioso y el tercer ataque ocurrieron al mismo tiempo. Pero esta vez, el enemigo no atacó con un arma, algo que parecía una lata rodó sobre el camino entre Sinon y Daegun, una granada. Al ver el peligro, Daegun inmediatamente se movió dentro del edificio para cubrirse mientras Sinon cerraba los ojos mientras esperaba la explosión, sabiendo que si la granada explotaba aquí a tal distancia, sufriría heridas bastante graves. Sin embargo, sería mejor que recibir un disparo de Blackstar de Daegun. Así es. También podría morir así. Retirarse de este torneo, y luego retirarse de Go, no, Brimo, y vivir una vida de bajo perfil en el mundo real, siempre con el temor de ser atrapado por ese hombre algún día. Sin embargo, los acontecimientos esta vez traicionaron las expectativas de Sinon. La lata de metal que explotó medio segundo después no era una poderosa granada de plasma que un jugador común quisiera usar, y tampoco era una normal o una incendiaria de napalm, sino simplemente una inofensiva granada de humo. El humo blanco inmediatamente cubrió la visión de Sinon llenando toda el área, y no pudo evitar contener la respiración. Aunque sabía que esta era su oportunidad de escapar, Sinon todavía era incapaz de moverse, su pasado y la bala paralizante la mantenían enraizada en su lugar. Y, sin embargo, antes de que algo más pudiera suceder, alguien la había sacado bruscamente del suelo, llevándola a ella y a Hécate mientras corrían a través del humo. Al levantar la cabeza, Sinon vio un rostro blanco perla con ojos de obsidiana y cabello negro largo y sedoso que se arrastraba detrás de ellos debido a la velocidad a la que se movían. Kirito, pensó mientras la pequeña llama de desafío que había sentido antes volvía a encenderse. Una bala voló un par de metros a su lado, la falta de ruido después del disparo mostró que Daegun los perseguía de cerca. No sabía qué tipo de personaje era el enemigo, pero no podía ser más lento que Kirito, que llevaba a Sinon, y solo sería cuestión de tiempo antes de que los alcanzaran. El mismo Kirito debería entender esto también. Sin embargo, el guerrero del sable de luz no mostró intención de detener o derribar a Sinon. Simplemente apretó los dientes, respiró hondo y siguió corriendo hacia adelante. Corriendo hacia una de las entradas de los edificios, Sinon vio que el rostro de Kirito pasaba de la preocupación a la determinación. Rápidamente metiendo la mano en su cinturón, agarró otra granada antes de arrojarla a la entrada y zambullirse por una puerta lateral. La explosión que siguió mostró que había sido una granada de plasma, pero a pesar de su enorme radio de explosión, Sinon sabía que Daegun evadiría su explosión. Pero incluso con este conocimiento de que Kirito la sujetaba mientras corría rápidamente a través de los pasillos retorcidos de la ciudad en ruinas para perder a su perseguidor, aunque sabía que lo que los estaba persiguiendo no se detendría hasta encontrarlos, no pudo evitar sentir esa pequeña llama crece. No era más que una vela en medio de un mar de oscuridad, una esperanza perdida que podría extinguirse en cualquier momento. Y sin embargo, de alguna manera, por un solo momento, Sinon realmente creyó que todo estaría bien.